En el pequeño pueblo de Casalla de la Sierra, en pleno corazón de la Sierra Norte de Sevilla, regresaba Clara con 36 años cumplidos. Su padre había fallecido hacía unos meses, dejándole como herencia una vieja casa de piedra y madera encaramada en lo alto de una colina rodeada de olivos y almendros. Las ramas retorcidas de los árboles proyectaban sombras que parecían susurrar secretos antiguos al caer el sol. Clara no tenía hijos ni pareja. Solo llevaba consigo una maleta con ropa, su portátil y un viejo piano que había conseguido rescatar de su apartamento en Sevilla. Al principio, sentía que aquella tierra no la quería. El viento hacía crujir las contraventanas por las noches, las ventanas se empañaban con escarcha incluso en octubre, y las vecinas al pasar murmuraban oraciones. Decían que en esa casa se oían pasos en el desván y voces apagadas. Clara no creía en supersticiones, pero sí en el insondable silencio que la envolvía. Cada mañana bajaba a comprar el pan en la plaza del pueblo, queso de cabra de la sierra y algunas peras en el mercado. Fue allí donde lo vio por primera vez. Un cachorro blanco con manchas grises, temblando junto a un puesto de verduras. Sus ojos eran de un ámbar líquido, tan intensos que parecía que le atravesaban el alma. La vendedora de frutas, una mujer de rostro curtido y sonrisa escéptica, chasqueó la lengua y le dijo: «Llévatelo si te da pena, que nadie lo quiere. Es raro, como el gazpacho sin tomate». Por alguna razón que ni Clara entendía, lo llevó consigo y lo llamó Bruno. Bruno creció rápido. Era obediente, inteligente, pero con carácter. La miraba como si supiera lo que iba a decir antes de abrir la boca. Por las tardes se tumbaba cerca de sus piernas mientras ella leía al calor de la chimenea. A veces, al cerrar el libro, Clara se quedaba inmóvil, sintiendo como su respiración seguía el ritmo de sus pensamientos, sobre todo en aquellas noches frías cuando el cielo estaba cubierto de nubes bajas y el bosque murmuraba fuera. Una de esas noches, una sensación extraña la despertó, como si alguien le estuviera observando. Bruno estaba sentado junto a la cama, mirándola con esos ojos brillantes. Clara se irguió despacio, con la camisola blanca pegada al cuerpo por el calor, y acarició la cabeza del perro. Su pelaje estaba cálido como una manta, y cuando lamió su muñeca, lo hizo con una lentitud deliberada. Un escalofrío la recorrió, pero no era miedo. Sonrió, aunque en su interior algo se había movido. Bruno se recostó junto a ella, apoyando el hocico en su muslo. Su calor traspasaba la tela. No era deseo, era algo más denso. Soledad, esa que ni la luz del día podía disipar. A la mañana siguiente, frente al espejo, Clara se vio con un vestido largo negro, botones hasta el cuello, medias de lana y un cinturón de cuero fino. Su pelo recogido en una trenza baja. Parecía una figura atrapada en el tiempo, pero era ella, una mujer que llevaba demasiado sin un abrazo. Desde ese día, se aferró más a Bruno. Él la esperaba en la verja cada vez que salía, la seguía al huerto y se echaba bajo la mesa cuando ella escribía relatos en su portátil. Había algo en su mirada que decía: no está sola. Bruno no era solo un perro. Una tarde de octubre, Clara llegó cansada del mercado, la bolsa le pesaba y las manos le dolían. Al llegar al porche, dejó caer las llaves. Sin que ella le dijera nada, Bruno las tomó suavemente con la boca y se las tendió. Clara se sentó exhausta en la banca de madera. Bruno apoyó su cabeza sobre sus rodillas. Ella lo acarició sin apartar la mano. No hacía falta hablar. Se quedaron en silencio, rodeados de hojas que caían como recuerdos. Clara llevaba un vestido de lino gris con bordados en los puños, medias blancas de rejilla y botas de cuero marrón. Le gustaba cómo se sentía la tela contra su piel. Bruno la miraba con intensidad, y ella se sintió desnuda, como si su mirada traspasara la ropa. Esa noche, Clara se bañó en la tina de hierro que calentaba con leña. El vapor empañaba los cristales. Escuchó el crujido de la puerta. Era Bruno. Entró sin hacer ruido, se tumbó en el umbral y la observó. Se cubrió con una toalla, pero no lo echó. Había algo sagrado en su presencia, íntimo, puro. Él la miraba y ella dejaba que lo hiciera. Su pecho se alzaba con cada respiración, suave, lento. Esa noche durmió mal. Bruno ya la esperaba en la habitación. Se puso una vieja camisola de algodón con encaje gastado en el cuello y le abrió un lado de la manta. Bruno subió y se acurrucó a sus pies. Su calor era real. Vivo.
Se durmió con su aliento cálido acariciándole la piel a través de la tela. Fuera, la sierra se preparaba para el invierno, y Clara sabía que algo en esa casa estaba despertando. Pero aún no estaba lista para descubrirlo. Con la llegada de noviembre, la lluvia empezó a teñir las colinas de un gris constante, y el cielo parecía a punto de romperse en cualquier momento. La casa se convirtió en el refugio de Clara. Dejó de bajar al pueblo y prefería preparar infusiones de manzanilla con canela, envolviéndose en un viejo cardigan de lana que aún conservaba el aroma de los inviernos de su infancia. Sus vestidos se hicieron más largos, los cuellos más altos, no por coquetería, sino por una necesidad casi instintiva de esconderse dentro de sí misma. Bruno ya no era el perro que había conocido. Se había vuelto más intenso, más presente. Cuando Clara se sentaba frente a la chimenea, él no se limitaba a tumbarse a sus pies, sino que ponía las patas delanteras sobre sus rodillas y la miraba fijamente a los ojos, en un silencio que se sentía casi una conversación muda. Ese silencio se tensaba como una cuerda, y en esa mirada no había petición, sino una espera llena de significado. Clara reía nerviosa y le acariciaba detrás de las orejas, pero en cuanto desviaba la vista, Bruno se acercaba más, empujándola suavemente con el hocico en el muslo o rozando su tobillo con la trufa húmeda. Había en sus gestos algo que le estremecía, no violencia, sino una insistencia delicada, una devoción pura que a la vez resultaba inquietante. Una tarde, mientras salía al jardín, la lluvia caía sin fuerza, como una bruma constante que mojaba sin notarse. Se cubrió con un abrigo largo, pero debajo solo llevaba ropa interior de encaje, como si quisiera ponerse a prueba a sí misma. Bruno la siguió en silencio. Clara se sentó en una banca bajo el olivo más viejo y escuchó su respiración agitada detrás de ella. «Eres solo un perro», susurró, pero su voz temblaba. Él se acercó y puso la cabeza en su pecho, justo debajo del cuello del abrigo. Su aliento quemaba la piel a través del encaje. Clara no se apartó, cerró los ojos y sintió un vértigo extraño. Una mano se deslizó lentamente por el lomo de Bruno, y entonces se detuvo. Se levantó de golpe. El abrigo se deslizó de sus hombros y salió corriendo al interior. Bruno no la siguió de inmediato y se quedó bajo la lluvia, encerrada y temblando, no de frío sino de algo más profundo. Esa noche, cuando finalmente abrió la puerta, Bruno estaba allí, mojado y tiritando. Lo dejó entrar, quitó sus calcetines empapados, se puso una camisola de franela y se metió en la cama. Bruno se acomodó a su lado. No lo tocó, pero sentía cada movimiento suyo como si fueran uno solo. Al día siguiente, encontró una carta en el buzón. Era de Carmen, la vecina más cercana, una mujer bajita con ojos vivaces y una voz que parecía arrastrar secretos. Le contaba que había escuchado ruidos extraños en la casa, que el cura del pueblo había pasado por su casa y le sugirió que hablara con Clara. «Las cosas no están bien», escribió. «Algo oscuro pasa en tu casa». Clara rompió la carta y la arrojó al fuego. Bruno vino y apoyó la cabeza sobre sus piernas, gimiendo suavemente, como si entendiera. No abrió la puerta en 3 días. Encendió la chimenea casi sin pausa y caminaba descalza por el suelo frío, con una camisola blanca que se pegaba a su cuerpo por el calor. A veces, se quedaba quieta frente a la ventana, observando cómo las ramas mojadas golpeaban los cristales como si quisieran entrar. Pero lo más aterrador era que ya no necesitaban entrar. Estaban dentro. Bruno estaba dentro. No él como animal, sino lo que provocaba en ella. Se volvía invisible, silencioso, una sombra tibia pegada a la piel. Por las noches ya no cerraba la puerta de la habitación. Bruno entraba sin anunciarse, se recostaba a su lado, un día con el hocico en su cuello o bajo el pecho, y Clara no lo impedía. Una madrugada despertó con su pata sobre el muslo, como si fueran una pareja, como si fueran algo que no podía nombrar. Aquella mañana, Clara se vistió con una falda hasta la rodilla, medias opacas y un cardigan cruzado que resaltaba su figura. Se miró al espejo y ya no vio a una mujer asustada de él. ¿Qué dirán?, sino a alguien peligrosa. En sus ojos brillaba algo que siempre había ocultado. Bruno le esperaba abajo. Se acercó, rozó su mano con el hocico y su pelaje le pareció casi humano. Se inclinó, abrazó su cabeza y respiró hondo, como si volviera a nacer, pero mientras el viento azotaba las ramas de los olivos, una sombra se movía entre las hojas, observando desde lejos. Algo que ni Clara ni Bruno podían ver, aún. La noche cayó sobre Casalla de la Sierra con un manto oscuro y pesado.
Clara encendió la chimenea, su rostro iluminado por las llamas danzantes, mientras preparaba una infusión de lavanda y manzanilla. Se tumbó en la alfombra frente al fuego, con una manta ligera sobre los hombros, y Bruno se sentó a su lado, erguido, mirándola fijamente. Su mirada era densa, casi como un peso invisible que llenaba la habitación. Él inclinó la cabeza hacia un lado y, lentamente, se tumbó a la altura de Clara. Ella podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, su respiración profunda y acompasada, como si supiera lo que estaba por suceder. Extendió la mano y rozó su cuello. Su dedo bajó por el pelaje terso y tibio hasta el pecho. Bruno no se movió, solo cerró los ojos, pero su pecho comenzó a subir y bajar cada vez más rápido. El cuerpo de Clara también reaccionó, no con deseo carnal, sino con una necesidad extraña y cruda, un hambre de contacto absoluto. Se giró de lado, de espaldas a él, y sintió como su lomo tocaba su espalda, mientras una de sus patas se posaba suavemente en su cintura, como protegiéndola. El fuego chispeaba lento y afuera, el viento sacudía las ramas de los olivos. Dentro de ella, un silencio espeso. No podía pensar, solo sentía el calor y el leve temblor de sus músculos, su respiración volviéndose una con la suya. Los gestos de Bruno no eran violentos ni urgentes, eran lentos, cuidadosos, como si temiera romper algo. Clara se quedó quieta con su hocico en la curva de su cuello, los dedos entrelazados con la manta. No era una escena de pasión, sino de algo aún más íntimo, la entrega al consuelo inexplicable. Se sentía temblorosa, ligera, consciente de que cruzaban una línea invisible sin marcha atrás. Al amanecer, se vistió con un conjunto nuevo, una falda de pana color vino, medias gruesas de lana y una blusa con botones de nácar hasta el cuello. Se puso un abrigo azul oscuro y un sombrero antiguo de ala ancha. Al verse en el espejo, se reconoció distinta, más erguida, más plena. En sus mejillas había color y en sus ojos un brillo que nadie en el pueblo había visto jamás. Salió a la galería. Bruno le esperaba en la escalera, moviendo la cola lentamente, con ojos que la seguían como los de un amante que entiende cada centímetro de tu cuerpo. Caminaron juntos hasta el campo trasero. El aire estaba frío, pero Clara no lo sentía. Él trotaba a su lado, sin ataduras, libre, y ella se sentía igual. Aquella tarde, escucharon pasos. Alguien se acercaba. Era Ángela, la hija del panadero, una chica de apenas 17 años, con ojos que parecían haber visto demasiadas penas para su edad. La miró con mezcla de temor y curiosidad. Dicen que no sales del todo. ¿Qué estás distinta? Dijo mordiéndose el labio. Clara no respondió, solo sonrió. Ángela bajó la mirada y susurró, mi madre dice que hay brujería en tu casa. Que el perro que tienes no es normal. Clara la interrumpió con dulzura. No es brujería, Ángela. Es un regalo raro, pero un regalo. La muchacha enrojeció, murmuró una disculpa y se fue corriendo. Clara volvió al interior, cerró la puerta con doble vuelta y apoyó la frente en la madera. Sintió como si el aire le faltara, no por miedo, sino por rabia. ¿Por qué les molesta lo que no comprenden? Murmuró. Bruno se acercó y lamió su mano, no como un perro, sino como alguien que decía, aquí estoy. Esa noche durmieron en el suelo frente a la chimenea. Clara se puso una camisola nueva de algodón fino con mangas largas y encaje en las muñecas. Se soltó el pelo y lo dejó caer por la espalda. Bruno apoyó su cabeza en su muslo, mientras su mano descansaba en su cuello. Durmió sin pesadillas, pero en lo más profundo de la oscuridad, una presencia invisible se acercaba más y más. Algo o alguien que no era ni hombre ni animal, pero que conocía cada secreto de aquella casa y esperaba su momento. Y entonces, un susurro frío recorrió el pasillo. No estás sola, Clara. Un escalofrío heló su piel. Afuera, la sombra bajo el olivo se movió, y en sus ojos brilló un fuego antiguo, esperando. Diciembre llegó con una nevada inesperada que cubrió las colinas y el pueblo con un manto blanco y silencioso. Las calles de Casalla de la Sierra quedaron vacías, las ventanas cerradas y, cuando alguien pasaba cerca de la vieja casa de Clara, se persignaban sin disimulo, como si temieran despertar lo que en ella habitaba. La casa se convirtió en un santuario y una prisión a la vez. Clara no necesitaba salir, todo lo que anhelaba estaba dentro, el fuego de la chimenea, sus vestidos largos, las tazas de té con canela, y sobre todo, Bruno. Él,
ahora más tranquilo pero no menos presente, parecía velar por ella con un celo antiguo. A veces lo encontraba en la esquina del salón, observándola mientras se desvestía cerca de la estufa. Clara disfrutaba de ese ritual íntimo, quitarse lentamente el cinturón de lana, dejar caer las medias de canalé que se arrastraban pesadas sobre el suelo y, finalmente, la ropa interior fina que dejaba su piel expuesta al calor de la leña. Bruno se acercaba en silencio y apoyaba su cabeza sobre su muslo desnudo. No la sobresaltaba, era algo cotidiano, como respirar. Su mano encontraba el pelaje tibio y suave casi por instinto. Lo acariciaba con calma, reconociendo cada línea, cada músculo bajo aquella suavidad. Ya no pensaba en el juicio ajeno, solo en ese momento, en cómo sus ojos la seguían cuando se movía, en cómo se acercaba callado cuando lloraba, porque sí, también lloraba, a veces sin razón, a veces con demasiada. Una noche, en completo silencio, las lágrimas brotaron sin control. Clara se tumbó de lado en la cama, mirando al techo. Bruno subió sin que lo llamara, se pegó a su espalda y, con una ternura desgarradora, apoyó su hocico en su mejilla y lamió cada lágrima, una a una, como limpiando el alma. Se durmió así, con el corazón apretado entre el calor del cuerpo de Bruno y la certeza de que no estaba sola. Pero sabía que todo debía romperse. Una mañana, cuando el cielo aún estaba gris, escuchó el chirrido de la verja. Al asomarse, vio a Víctor, el hijo de su tía Carmen, que hacía años se había marchado a Guadalajara y nadie esperaba que volviera. Entró sin llamar y la encontró sentada en la mecedora, con el cabello suelto y una bata clara que ceñía su figura. Bruno estaba a su lado. ¿Estás loca?, susurró, mirándola como si viera una aparición. En el pueblo dicen que duermes con ese animal. ¿Qué? ¿Estás enferma? Es un perro, nada más. Clara no respondió. Se levantó lentamente, caminó hasta Bruno y puso la mano sobre su cabeza. Le temblaba el pulso. Vete, Víctor, dijo con voz baja. Vete ahora. Él retrocedió, furioso. Esto es un crimen, ¿lo entiendes? Te denunciaré. Salió dando un portazo. Clara no se movió. Bruno se acercó, presionó la cabeza contra su cadera y gimió suave. Lo abrazó sin palabras. Al día siguiente llegaron del ayuntamiento, un hombre con uniforme y dos funcionarios con carpetas. Tocaron con cortesía y hablaron con voz neutra. Dijeron que había que evaluar la situación y que el perro podría ser retirado. Clara no abrió, cerró todas las puertas con llave y apagó todas las luces. Bruno, alerta, recorría la casa en silencio, escuchando cada sonido. Aquella noche durmieron juntos, abrazados, como si el calor pudiera salvarlos. Clara le acariciaba el vientre, le besaba la cabeza y le susurraba cosas que jamás dijo en voz alta a ningún hombre. No como amante, sino como compañera que había atravesado el infierno, pero la madrugada trajo la verdad. Bruno no despertó, estaba acostado junto a ella, con el hocico presionado en su vientre, dormido para siempre. Su cuerpo no se movía, su calor se disipaba lentamente. No hubo aullido, ni espasmos. Solo silencio. Clara se quedó 3 horas junto a él sin moverse. Luego salió, cavó con sus propias manos bajo el olivo que más le gustaba y lo enterró. Lo envolvió en una manta vieja y puso a su lado su camisón de franela. Cubrió la tierra con las uñas rotas y el corazón hecho ceniza. No fue a misa. No quiso que sus velas tocaran su recuerdo. Él era suyo y suyo quedaba. Después de enterrarlo, la casa quedó en un silencio distinto, más profundo que la ausencia de ladridos o el eco de pasos en la galería. La chimenea seguía encendida, pero el calor no la tocaba. Se movía por las habitaciones como un reflejo, con el camisón aún manchado de tierra, el pelo suelto y los pies descalzos. No quería vestirse ni hablar, solo quedarse con el último rastro de Bruno sobre su piel. Las vecinas dejaron de pasar por delante. Algunas cruzaban la acera, otras dejaban ramos secos o papeles con oraciones en la verja. Una noche, alguien colgó un manojo de ruda y una cinta roja. Clara lo quemó en la cocina. Las llamas se alzaron como una respuesta muda. Entonces lo escuchó, un suspiro, apenas un roce. Se giró, no había nadie, pero el aire tenía su olor, naranja, madera mojada y ese calor que nunca supo describir del todo. Se acercó a la ventana, las ramas del olivo rascaban el cristal con delicadeza, como dedos pidiendo entrar, pero no era afuera, era adentro. Dentro de ella, él seguía aquí, y mientras la noche se espesaba,
Una voz sin voz susurró en su oído: «Nos veremos pronto, Clara». Las noches en la vieja casa de Casalla de la Sierra se volvieron un espacio de espera inquietante. Clara dormía con la puerta abierta, abrazada al hueco vacío en la cama, con la manta recogida en el mismo pliegue donde Bruno solía acurrucarse. A veces, aunque no entendía del todo, despertaba con su aliento frío y dulce rozándole el cuello, como si su espíritu aún supiera dónde colocar la cabeza. Una madrugada, mientras la casa dormía en silencio, Clara sintió su presencia tan clara que habló en voz alta, temblando: «No te vayas». No todavía, y el viento afuera pareció callar, como si escuchara. Pasaron semanas sin que Clara saliera al pueblo. No abría la puerta. Se alimentaba de pan duro, infusiones y algún trozo de queso viejo, pero no era hambre lo que la dominaba, era otra cosa, una necesidad de conservar algo invisible, un hilo que la unía a Bruno más allá de la muerte. Un día, frente al espejo, se vistió con lo que nunca se había atrevido a usar, una falda negra ajustada, medias de encaje, un corsé de lino con botones pequeños y antiguos. Se recogió el pelo en un moño bajo y se pintó los labios con el último resto de carmín que guardaba de Sevilla. Quería que él la viera, que supiera que aún era suya. Se sentó junto al fuego, cerró los ojos y entonces lo sintió. No como antes, no su cuerpo, sino su esencia, su sombra, una forma que no era animal ni humana, pero que se posó sobre ella como un manto cálido. No abrió los ojos, solo respiró lento y profundo, como cuando uno sabe que no está loco, sino tocando algo más real que cualquier misa o castigo. Su voz, o más bien su ausencia de voz, le habló sin sonido. Le dijo que no estaba sola, que lo que habían creado no moría, que era eterno. Desde entonces, Clara vive entre dos mundos. Por las noches se pone su manta sobre los hombros y se sienta a escribir. Las palabras vienen solas, cuentos, memorias, sueños, todos con su nombre escondido en las letras, y a veces, cuando el viento sopla entre los olivos y las sombras se alargan por el pasillo, una figura aparece en la galería. No es un perro, no es un hombre, es él, el que la conoció más que nadie, el que la tocó sin manos, la amó sin palabras, la salvó sin prometerlo. El que cruzó con ella la frontera de lo visible. Una noche, antes del alba, Clara salió al jardín. Estaba descalza, con una bata blanca y larga como la de una novia antigua. Caminó hasta el olivo donde lo enterró. Las aceitunas extrañamente seguían colgando, redondas y brillantes. El viento era cálido. Cerró los ojos y sintió un susurro en el oído: «Nos volveremos a ver», y supo que ese día llegaría cuando nadie más la viera, cuando su sombra desapareciera tras las cortinas. Él vendría. No en cuatro patas, no en cuerpo, sino en forma, en fuego, en raíz, en ella, pero en la penumbra, algo más observaba, aguardaba, y su aliento helado prometía que la historia estaba lejos de terminar.